Kaixo, ¿cómo se enseña en el instituto del barrio más poblado de Vitoria? Hoy vamos a conocer un poco más cómo es el complejo trabajo de educar. Empezamos. Zabalgana Visiri, un podcast de Zabalgana Batus en colaboración con Fundación Vital. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es David Brea y en este capítulo vamos a hablar de educación. En un barrio extenso con 3 colegios y un solo instituto, como es Zabalgana, este último se ha convertido en uno de los temas centrales. AMPA y familias llevan tiempo quejándose de la saturación del centro y la ampliación planeada por el gobierno vasco con construcciones prefabricadas, para algunos vecinos solo es un parche. Pero hoy nos centraremos también en cómo un irakasle afronta su trabajo en los tiempos que corren. Pero antes hablaremos de seguridad. Tras la preocupación que nos hicieron llegar los comerciantes ante una serie de pequeños hurtos provocando algún destrozo en sus negocios, la Asociación de Vecinos se reunió con el concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, para valorar la situación. El concejal nos transmitió que no han notado un incremento significativo de denuncias ni de incidencias en Zabalgana y considera los hechos como puntuales. Desde la asociación le solicitamos una intensificación de la vigilancia policial, sobre todo a las horas del cierre, y se recogió la propuesta para valorarla en la medida de que se disponga de personal por parte de la policía local. Aún así, el concejal insistió que Zabalgana es uno de los barrios más seguros y tranquilos de la ciudad de Vitoria. Elkarrizketa, la entrevista. A la típica pregunta de ¿qué quieres ser de mayor?, que todos hemos escuchado alguna vez, alguna de las respuestas que más repiten los y las chiquis es profesora o profesor. Un empleo que requiere no solo dedicación laboral, sino también empatía, la capacidad de conectar con el alumnado y una gran responsabilidad, que a veces puede sentirse como una pequeña losa sobre la espalda. Markel Elorcha es irakasle del Instituto Zabalgana y hoy viene a contarnos cómo es enseñar en pleno auge de la tecnología y cómo ve él la situación actual de la educación. Ongi etorri Markel, dinos, ¿qué te llevó a elegir esta profesión? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa. Yo creo que nuestro trabajo debe ser vocacional y en mi caso es algo que he vivido desde casa, ¿no? Por una parte, mi aichicha era profesor, mi ama también, y eso nos lo han transmitido, así que tanto mi hermano, mi hermana y yo somos irakasles, y hasta mi mujer también es irakasle. Y es algo que, como te he dicho, lo he mamado desde casa y desde la adolescencia es algo que tenía muy claro que quería dedicarme a ello, ¿no? A la enseñanza. Y hoy en día pues me siento un privilegiado de poder trabajar en lo que me gusta y, por otra parte, de poder hacerlo también en el barrio donde vivo. Sí, ¿y cuántos años llevas? Bueno, llevo unos 10 años en la enseñanza. Ya son años ya. ¿Cómo describirías tu experiencia en el ámbito educativo? Bueno, lo describiría como estable y ahora me explico por qué. Por una parte, porque al principio estuve trabajando en la escuela concertada, estuve 2 años y medio. Después de esos 2 años y medio ya abrieron las listas y me pude apuntar para trabajar en la escuela pública y hay mucha gente que cuando empieza a trabajar pues empieza de un lado para otro, con muchos cambios, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de que he trabajado siempre año a año. Entonces, por eso digo que estable, porque bueno, los años que estuve como sustituto fueron años completos y luego ya saqué mi plaza y ya llevo mi 5º año en Zabalgana. Entonces, 5 años en Zabalgana. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te has adaptado al barrio? Bueno, muy contento. Al final, como te he dicho antes, tener el trabajo a 1 minuto de casa es un auténtico privilegio. Y luego también ese sentido que tienes de trabajar para el barrio. Entonces, para mí eso es muy importante. Para trabajar para los chavales y chavalas que tenemos en el barrio, eso es algo pues muy, muy bonito también. Y en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrenta el alumnado en la actualidad? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en los últimos años la sociedad ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y entonces los docentes tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? Por una parte, un gran desafío es repensar el uso de las nuevas tecnologías. Porque hemos pasado de estudiar casi exclusivamente con los libros solamente a pasar a estudiar casi exclusivamente con los ordenadores, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros alumnos y alumnas no están preparados para hacer un buen uso o un uso adecuado de estos dispositivos, ¿no? Además, estudios recientes alertan de los efectos negativos del abuso de las pantallas
y destacan que es un aprendizaje más significativo de la manera tradicional, estudiando a través de los libros. Entonces yo creo que, bueno, no es ni una cosa ni la otra, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Eso para mí es importante. Y de hecho, así lo constatan los últimos estudios y vemos cómo muchos países en los que empezaron con la digitalización dieron marcha atrás, en los países nórdicos, por ejemplo, y ahora están volviendo a estudiar a través de los libros. Y ya en algunas escuelas concertadas en Vitoria-Gasteiz también, ya he oído que también están dando marcha atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión al respecto y ya los profesores ya lo estamos haciendo. Y en el instituto, por ejemplo, en primero y segundo de la ESO, teníamos el libro solidario, entonces ya tenemos libros físicos, pero lo hemos ampliado a tercero y cuarto también. Entonces, ¿Libro solidario? Eso, sí, ¿cómo es? El libro solidario es que las familias pagan una cuota bastante baja, entonces no tienen que comprar los libros. Entonces esos libros los compra el centro y entonces van pasando. Este año los utilizarán los alumnos de primero, pero el año que viene los que vengan de sexto los van a utilizar. Entonces, ¿Y tienen que pagar otra vez por usarlos o no? Pero no pagan lo que vale el libro, sino pagan una pequeña cuota vale. Y así pueden utilizar todos los libros. Entiendo. Vale, Entonces el gasto para las familias es mucho menor. Sí, claro. Y al final se reutiliza. ¿Qué metodologías pedagógicas consideras más efectivas para atender a la diversidad del alumnado? Bueno, por una parte el aprendizaje cooperativo y por otra parte también el aprendizaje basado en proyectos. Esas son las dos principales metodologías que utilizo, ya que fomenta la colaboración y la resolución de los problemas en los alumnos. Y eso sí, el aprendizaje cooperativo, que no es lo mismo que trabajo en grupo, ¿no? Porque en el trabajo en grupo, ¿qué ha pasado siempre, ¿no? Que algunos hacen y otros no. A través del trabajo cooperativo lo que hacemos es que hacemos todo entre todos. Entonces, eso es muy importante. Y luego buscamos grupos heterogéneos. ¿Y por qué? Porque, bueno, esto favorece la inclusión, ¿no? Por otra parte, también llevamos a cabo proyectos interdisciplinares. ¿Qué significa eso? Que en el mismo proyecto lo vamos a hacer en diferentes asignaturas. Por ejemplo, en el instituto hacemos eso en euskera, geografía e historia. El mismo proyecto a través de las dos asignaturas. Y la verdad que a los alumnos les gusta trabajar así y aprenden mucho más haciendo que no memorizando. Que el alumno haga, que sea protagonista es fundamental. Que es más efectivo, ¿no? Parece. Y es un aprendizaje mucho más significativo. ¿Cómo abordas la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales? Si es tu caso, vamos. Sí, a ver. Bueno, tal como he dicho antes, nuestra sociedad es cada vez más diversa, tenemos que hacer frente a esa diversidad. En el mismo decreto, en el 77-2023, se menciona el diseño universal para el aprendizaje. Esto suena como muy teórico, ¿no? Pero son cosas que hacemos en el día a día. Ofreciendo los contenidos utilizando diferentes soportes y que puedan dar respuesta a problemas, pero planteándolo de diferentes maneras. Entonces, esto hace que lleguemos a más alumnos, porque se puede hacer de diferentes maneras. Luego, por otra parte, en el instituto tenemos, por una parte, pedagogos terapéuticos, lo que se llama comúnmente como PTs, y por otra parte también tenemos auxiliares, ¿no? Auxiliares de educación especial. Estas personas son las que nos ayudan con los alumnos con necesidades educativas especiales, o NEAE, que se llaman, y nos ayudan a saber cómo tenemos que adaptarnos o cómo tenemos que adaptar el currículum a las necesidades que pueden tener los diferentes alumnos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un alumno que tenga dislexia, ¿cómo podemos atender a sus necesidades? Bueno, podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, darle más tiempo en un examen, porque le cuesta más leer, o también cambiarle el tipo de tipografía, porque hay algunas tipografías en las que ellos leen más claro. Pues, por ejemplo, Tahoma, Arial, incluso sacaron una tipografía específica para gente con dislexia, que es el Open Dyslexic, por ejemplo. Sí. Que las cosas que les demos sean más visuales. Entonces, bueno, todas estas cosas en las que los profesores
Igual no tenemos esa formación tan específica, ¿no? Pues con la ayuda de las auxiliares y los PTs, pues los llevamos a cabo. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que desde educación se ha recortado, tenemos menos auxiliares y menos PTs y, como te he dicho, la sociedad más diversa. Entonces, es más complicado hacer frente a esto. Es una de las reivindicaciones que hacemos en las huelgas también, por ejemplo, que se destinen más medios a la educación. ¿Estableces estrategias para fomentar la motivación y el compromiso del alumnado? Sí, bueno, te voy a comentar diferentes cosas que hago, ¿no? Bueno, por una parte, que está muy de moda hoy en día, la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Es meter los juegos para aprender, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también están muy de moda los escape room, que seguro que habrás oído, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues también hay escape rooms educativos y yo he creado algunos escape rooms, algunos digitales y otro manipulativo, pero ese requiere más trabajo y la verdad que a los alumnos les gusta mucho. Será divertido, será como un juego para ellos. Es jugar y aprender jugando, ¿no? Al final y al cabo. Luego, por otra parte, también me he llegado a disfrazar. Bueno, yo doy geografía e historia, ¿no? Y bueno, me he disfrazado de cura para explicar el franquismo, me he disfrazado de Napoleón también para explicar la época de Napoleón también. Asignatura complicada también, historia. Sí, por eso yo creo que hay que buscar diferentes maneras para motivar a los alumnos, ¿no? También, bueno, doy una asignatura que es muy interesante, que en primero de bachillerato, que es una optativa, que son conflictos contemporáneos a través de las nuevas tecnologías y la prensa. Y esa asignatura, pues bueno, da pie a hacer cosas más diferentes, a que los alumnos hagan, no doy ni un minuto de chapa, todo el rato hacemos proyectos y los alumnos llevan todo a cabo, ¿no? También yo creo que es muy importante acercarnos a la realidad de los alumnos, entonces en esa asignatura también pues creamos una cuenta de Twitter y de TikTok. Sí, ¿eh? Y ellos crean hilos de diferentes noticias y las explican también, tanto en Twitter, explicándolos a través de un hilo, como en TikTok, explicándolos ellos mismos a través de un vídeo, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar esas herramientas que son tan habituales en nuestros adolescentes hoy en día, pues es muy importante, ¿no? Hemos participado en un concurso del Gobierno vasco que se llama Etikasi, que lo que pedían es hacer un vídeo sobre derechos humanos. Y bueno, han hecho exclusivamente los alumnos, se han encargado de hacer un vídeo en el que se reflejan la vulneración de los derechos humanos en nuestra sociedad. Y bueno, entonces yo creo que este tipo de cosas en los que, una vez más te digo, que los alumnos son los protagonistas y ellos son los que hacen, los que piensan, porque hacer pensar a los alumnos es fundamental. Y tanto. Y no memorizar solo, ¿no? Porque está claro que algunas cosas hay que estudiarlas, ¿no? Pero luego hay que poner en práctica, hay que hacer pensar, ese espíritu crítico, ¿no? Que es tan importante. Entonces, bueno, utilizo diferentes estrategias. No siempre se puede hacer esto, obviamente, y a veces toca también dar un poco de chapa, pero no, yo creo que también es importante buscar diferentes maneras y diferentes vías para que nuestros alumnos adquieran esas competencias de diferente manera. Muy interesante. En tu experiencia, ¿cómo ha impactado la incorporación de tecnologías digitales en el proceso educativo? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día los profesores, ¿no? Y hoy en día el Gobierno vasco, bueno, lleva unos años que ya ha hecho una inversión importante en la digitalización, ¿no? Compró un montón de Chromebooks para que cada alumno tenga su propio dispositivo, pero yo creo que esto no significa que tengamos que utilizarlos como única herramienta o como herramienta principal en el proceso de aprendizaje, ¿no? Tiene que ser una herramienta más, pero no la única, como te digo. Y piénsalo, si nosotros teníamos 12 años no existían los ordenadores como existen hoy en día, no había móviles, pero si te dan una herramienta que es como una golosina para ellos, a esa edad, la mayoría de los alumnos no están preparados para hacer un buen uso porque tienen la tentación de poder meterse, por mucho que capes ciertas páginas web, hay muchos estímulos y no están preparados para hacer un buen uso de ello, ¿no? Entonces, yo creo que utilizarlo como herramienta sí,
pero que no sea ni la única herramienta ni que sea exclusivamente la más importante, ni mucho menos. Yo creo que tenemos que tender a darle un poco la vuelta a la tortilla porque hemos pasado de un extremo a otro, como te decía antes. Pero ¿te has encontrado casos de que se dispersan, digamos, con un book? Sí, por supuesto, Sí. por supuesto. Y bueno, luego hoy en día también hay otras herramientas en Internet como, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Sí. Que ChatGPT tú le pides una tarea dándole indicaciones exactas sobre ella y te la hace. Sí. Entonces, por ejemplo, te pongo una explicación. Le pides, hazme una reflexión sobre el cambio climático y ChatGPT te la va a hacer. Y si le das especificaciones sobre qué quieres que comente en esa reflexión, te lo hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque al final, con todo esto, no vamos a crear alumnos y alumnas críticas, ni porque van a dejar de pensar. Claro, se lo dejan a la IA, ¿no? Claro, la inteligencia artificial lo va a hacer, ¿no? Entonces, está bien utilizar la inteligencia artificial, pero hay que saber cómo utilizarla. Entonces, yo creo que eso también, porque es una realidad que está ahí. Entonces, reduciendo la utilización de los ordenadores y pautándolo mucho, podemos evitar muchos problemas y también no mandando deberes a casa como estos, porque existe ese peligro, ¿no? O ese tipo de reflexiones, hacerlas en clase, hacerlas a través de debates también, que es muy importante, y haciéndoles pensar, como te digo. ¿Se promueve la colaboración entre la escuela, las familias y la comunidad o asociaciones con el alumnado? Sí, claro. Bueno, tenemos el consejo escolar, ¿no? Donde participan el profesorado, el alumnado, las familias, el equipo directivo. Y en este órgano, pues, al final se toman las decisiones más importantes sobre el centro, ¿no? Se tienen que aprobar allí todas las decisiones importantes del centro. Además, luego, pues, todos los tutores también mantenemos relación directa con los padres y madres de nuestros alumnos, por supuesto. Y luego también la colaboración con las diferentes asociaciones también del barrio. Eso también es algo que se hace. Por ejemplo, un proyecto muy bonito que se hace, que hemos hecho este año, por ejemplo, ha sido ir con los alumnos a la residencia del barrio, ¿no? A la residencia de ancianos. Entonces, cada alumno se ponía en contacto con un anciano y le escribía una carta personalmente a esa persona, ¿no? Entonces, luego íbamos allí, fuimos allí realmente, fuimos allí en Navidades y nos juntamos allí. Fue muy bonito cómo les entregaban la carta, se la leían y estaban hablando un rato con ellos. Este tipo de cosas para hacer barrio y hacer comunidad es indispensable, vamos. ¿El Instituto Zabalgana cuenta con los recursos para atender vuestras necesidades? Bueno, desde mi punto de vista, no. O sea, por eso estamos en huelga, ¿no? Porque estamos exigiendo más recursos para la escuela pública vasca. Estamos pidiendo que se priorice lo público por delante de lo concertado y de lo privado. Y una de las cosas que solicitamos es que para atender a esa diversidad se reduzcan también los ratios. Los ratios son la cantidad de alumnos que tenemos por clase, ¿no? Y para nosotros para que los profesores podamos hacer una atención o podamos dar una atención personalizada, es fundamental que esos ratios bajen, porque si no, no llegamos a todos los alumnos. ¿Actualmente en cuánto está el ratio? Por ejemplo, en bachillerato yo el año pasado llegué a tener 30 alumnos. Entonces, imagínate, segundo de bachillerato con selectividad en juego y 30 alumnos. A ver cómo llegas. Pues es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Claro, ese es el límite, es 30. Pero 30 me parece una barbaridad. Sí. Claro, si hubiéramos tenido 31 alumnos, hubiéramos tenido 2 clases de 15 y 16. Pero claro, con 30 te quedas con una clase de 30 en la que no llegas. ¿Qué cambios recientes en la legislación educativa consideras que han tenido un mayor impacto? Bueno, lo primero que tengo que decir sobre la legislación educativa es que me parece una auténtica vergüenza que las leyes educativas dependan de los políticos, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando en Madrid hay un cambio de legislación en nuestra educación también. Entonces, los profesores estamos cansados de estos cambios innecesarios, de la creciente burocracia, es otra de las, y aprovecho para reivindicar otra de las cuestiones que queremos reducir, que es la burocracia
y eso lo hacemos a través de estas burlas, lo estamos reivindicando, que estamos hartos del trabajo innecesario que nos hace perder tiempo en lo que realmente es lo importante que es la educación y nuestros alumnos. Y nos quita tiempo, por ejemplo, con formaciones innecesarias como el curridilli que tuvimos que hacer, tuvimos que demostrar lo que hacemos en el día a día. Es absurdo. Y además, no a través de cosas que ya hemos hecho, sino creando contenido nuevo, totalmente innecesario, para demostrar a educación que estamos capacitados para... estamos capacitados, por una parte, era sobre el currículum, si estamos actualizados en cuanto al currículum, y por otra parte, en cuanto a la digitalización, ¿no? Entonces, estamos bastante cansados al respecto. ¿Pero qué se hacían hacer? ¿Algún tipo de curso? Una formación de no sé cuántas horas en la que te piden hacer cosas que luego no vas a cosas que no vas a aplicar en el día a día, pero que sí que hacemos. Quiero decir, haz un vídeo explicando lo que haces. Joder, vídeos. Yo tengo un canal de YouTube para mis alumnos y hago vídeos en el que tienen todo el temario de segundo de bachillerato explicado con todo lo que necesitan. ¿De verdad me vas a hacer perder el tiempo creando un tutorial de cómo sé hacer un vídeo, cómo sé grabar la pantalla de mi portátil para que tú veas que sé hacer una edición sencilla? Joder, que es algo que hago en mi día a día y estoy perdiendo el tiempo haciéndome demostrar que sé hacerlo. ¿Me entiendes? Sí. Cosas así. ¿Y en el desarrollo del alumnado? Bueno, los continuos cambios de legislación también afectan directamente al alumnado, ¿no? Muchas veces generando pues mucha incertidumbre en las familias también, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que cambie la promoción. La promoción quiere decir el pasar de curso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para promocionar de segundo a tercero de la ESO, ¿no? Pues también con los cambios de leyes también cambian esas cosas, cambian los objetivos, cambian los criterios de evaluación. Entonces, todas estas cosas afectan, y ahora, por ejemplo, que todo tiene que ser a través de competencias. Entonces, de repente, los padres y madres recibimos, porque yo soy profesor, pero también soy padre, ¿no? Recibimos unos boletines que ni siquiera entendemos, ¿no? Porque dicen, porque está todo por competencias. Entonces, sí, bueno, vosotros también, los IRECASLES, también, cómo evaluar esa competencia también debe ser complejo, ¿no? Porque al final... Sí, hombre, claro. Al final... Realmente es algo que siempre hemos hecho así, ¿no? Porque al final siempre educamos, bueno, puedes ir cambiando la metodología y demás, pero al final ahora te lo hacen explicar de otra manera, digamos. ¿Cómo adquieres esa competencia, ¿no? ¿A través de qué? Entonces es reformular todo de nuevo de otra manera, un montón de burocracia, de papeleo, de explicar cómo lo vas a hacer, pero cambiando los nombres y una pérdida de tiempo al final. Además, las competencias tienen como bastante peso, ¿no?, en la nota. ¿Puede ser? A ver, las competencias son los saberes que adquieren los alumnados, ¿no? Entonces, tienen que adquirir, por ejemplo, para pasar un curso, ¿no?, tienen que adquirir unas competencias específicas, por ejemplo. Hay unas competencias que son específicas y que cada asignatura tiene unas en concreto, y luego hay unas... generales. Unas más transversales, digamos. Sí, entonces, las competencias específicas en cada asignatura cambian. Entonces, ¿has adquirido esta competencia, no? Entonces puedes tener si no la has adquirido, tienes un hasierakoa, se dice en euskera. Hasierakoa es que no la has adquirido, ¿no? Si tienes una competencia media, es que la has adquirido, pero bueno, lo que sería un suficiente, ¿no? Entonces es progresivo, digamos. Entonces, básicamente, antes era lo mismo, ¿no? Has sacado un 7, pues entonces tienes una adquisición en esa competencia, una adquisición notable, ¿no? Al final, te quiero decir, es lo mismo, pero formulado de diferente manera. Ya, te entiendo. Quiero decir que antes sería más relacionado con los contenidos, y hoy en día es más relacionado con las competencias. Porque al final está redactado de esa manera, ¿no? Que tú tienes que adquirir esas competencias, pero esas competencias son realmente, básicamente, son contenidos. ¿Se aplica la implementación y la promoción de la igualdad de género en el entorno escolar?
Sí, por supuesto. Y en el instituto se trabaja activamente para fomentar esa igualdad de género y erradicar cualquier tipo de discriminación. Para eso hay una comisión de igualdad. Esa comisión de igualdad lleva diferentes actividades para concienciar a los alumnos y también a los profesores sobre diferentes desigualdades. La última, por ejemplo, fue relacionada el 21 de marzo, que se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y ese día, por ejemplo, se llevó a cabo a través de las tutorías. También desde un enfoque educativo, en mi asignatura, en Historia, se trabaja directamente, promoviendo una visión crítica de la historia y también en la sociedad de la que vivimos, también trabajando y haciendo un análisis del papel de las mujeres, tanto históricamente como actualmente, y cuestionando también los estereotipos de género, ¿no? ¿Y en la comisión contáis con alumnos o es solo de profesores la comisión? Si no me equivoco, solo hay profesores, pero a veces en diferentes iniciativas se ha invitado a los alumnos y algunos alumnos y alumnas también han participado activamente en diferentes actividades que se han llevado a cabo. Solo se conocen detalles por los medios de comunicación, pero de lo que se ha informado, ¿qué opinas sobre la ampliación propuesta por el Gobierno vasco para el Instituto Zabalgana? Bueno, lo primero, que a los profesores no se nos ha informado absolutamente de nada y nos hemos enterado a través de la prensa. Parece que es un concurso público, pero lo que queda claro, y esto ya lo digo a título personal, que cuando se construyó el instituto se hizo una mala previsión, porque está claro que enseguida se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño. Y cómo es posible que en una construcción nueva ahora haya que hacerse una ampliación. También me parece que el patio es bastante pequeño para la cantidad de alumnos que tenemos. Sí. Entonces yo creo que estas cosas se deberían de haber pensado mejor y haberlo tenido en cuenta. Pero bueno, eso lo digo a título personal, como todo esto, pero que no lo digo como profesor solo, también lo digo como padre, que voy a ser, porque mis hijas van a ir al instituto, y como ciudadano, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que choca que haya 3 colegios en Zabalgana y solo un instituto. Eso es, porque al final nos vienen... Es verdad que Aldayalde va a tener, si no me equivoco, hasta cuarto de la ESO. Entonces, desde Aldayalde no nos van a venir, pero sí que nos vienen desde la Escuela de Zabalgana, la de Mariturri y de Miguel de Cervantes, que está en Arizabarra, ¿no? Y luego, a no ser que esto cambie, en el futuro, en bachiller, no sé si nos vendrían de Aldayalde, la verdad. O no sé si los llevarían para Mendevaldea, eso no lo sé. Bueno, lo que tendría más sentido es que vinieran aquí, porque creo, si no me equivoco, no va a haber bachillerato en Aldayalde, será hasta cuarto de la ESO. Entonces, pues bueno, yo creo que se hizo una mala planificación, claramente. Pues muchas gracias por atendernos en Zabalgana Bizirik eta eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko zuri. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, tenemos línea directa para vuestras sugerencias en el email zabalganabatus@gmail.com y en nuestras redes @zabalganabatus en X, Instagram y Facebook. Gracias por escucharnos y nos vemos. Eskerrik asko, agur. Zabalgana Bizirik, Zabalgana Batusen podcast, Vital Fundazioarekin lankidetzan.